en esta hora de poder compartir con ustedes lo que Dios, creo yo, ha puesto en nuestros corazones. Entonces te doy una cordial bienvenida y por supuesto también a aquellos que nos siguen por internet, le damos una cordial bienvenida en esta su casa, Comunidad del Rey, y esperamos que igual Dios les hable a cada uno de ustedes, así como nos va a hablar, creo yo, en los próximos más o menos 60 minutos que vamos a estar compartiendo el mensaje de la palabra. Yo quiero que usted tome un momento y cierre sus ojos conmigo. Ciérrelos en este momento, y usted que está viéndome también cierre sus ojos y pidámosle a Dios y dígale: Señor, dale palabra al pastor Alex. Dígale, cuando abra su boca, dale palabra. Pablo decía en el libro de Efesios que oráramos por él, o a los que les estaba escribiendo: y oren por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Decía él, oren por mí para que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra. Entonces en este momento pidámosle todos a Dios: Señor, dale palabra, tu palabra al pastor Alex, que nos va a enseñar en este momento, pero que sea tu palabra, Dios, porque es la que nunca regresará vacía, porque es la que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor, y es la que va a dar fruto al 100 por 1, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Igualmente yo te pido que dispongas tu corazón, disponga su corazón para lo que Dios nos quiere enseñar en este momento. Yo quiero, para los que toman nota, puede anotar ahí el título de la enseñanza: lo que sí es comer la cena del Señor. Hoy vamos a comer la cena del Señor, y para eso yo voy a pedirle a mi hermana que me traiga la visual que voy a usar hoy de la cena del Señor. Yo quiero que lo tengamos acá. Mientras tanto, vamos a ir buscando en nuestras Biblias el pasaje famoso que se ha utilizado por años, siglos y no sé cuánto tiempo más para enseñar, para proponer esta enseñanza de la cena del Señor. Mi hermana, gracias. Ok. La mayoría de los que están acá y los que me están viendo reconocen esta imagen, que es lo que tradicionalmente la iglesia evangélica llama celebrar la cena del Señor, con un vasito de jugo de uva y con un pequeño trozo de pan. ¿Ok? Entonces yo lo voy a poner acá para que usted lo tenga presente, porque hoy vamos a hablar de lo que sí es comer la cena del Señor. Pero antes quisiera que leyéramos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, que es el pasaje que se usa. Solo este pasaje se usa. Si usted va alrededor de todas las iglesias del mundo, cuando celebran la cena del Señor, algunos lo hacen cada mes, otros cada 2 meses, otros cada 3, cada 6, cada año. No sé si alguno lo haga cada semana, cada domingo, o que se reúnen. Indiferentemente de cada cuánto lo celebren, lo hagan, lo practiquen, esto es lo que usan: el vasito de jugo de uva y el pedacito de pan. Y usan el siguiente pasaje, el de 1 Corintios 11, y del versículo 23 al versículo 26. Y entonces le decimos a la iglesia así: estoy hablando de la iglesia evangélica tradicional, o lo que conocemos como la iglesia cristiana. Les decimos: hermanos, vamos a celebrar hoy la cena del Señor. Así que, y entonces el ministro, el que les está hablando, es un pastor que tiene años de pastorear y que hizo por muchos años esto. Entonces esto es lo que hacíamos nosotros. Vamos a celebrar la cena del Señor, y entonces le decíamos: tome su jugo, tome su pan. Y le decíamos: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Seguimos al versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomed, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto
todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, dice el versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Y le hemos dicho a la iglesia, ¿puede participar del jugo? No, primero era el pan, ¿ves? Ya hasta se me olvidó, ¿verdad? Puede participar del pan primero y luego le decíamos, puede participar del jugo. Ok, pero si yo le leo a usted solo este trozo de las escrituras y le sirvo esto, entonces se acoplan los versículos a los elementos. Si yo le digo a usted, tomando Jesús la copa, tomando Jesús el pan, y luego le digo, todas las veces que bebieres esta copa y todas las veces que bebieres este pan, entonces yo los estoy induciendo, sería la palabra correcta. Yo los estoy induciendo a pensar que esto que les estoy ofreciendo es esto que les estoy leyendo. Número uno. Número dos, estos versículos del 23 al 26 de 1 Corintios 11 es un párrafo de toda la Biblia. Es solo un párrafo de 3, 4 versículos de todo lo que enseña la Biblia. Bueno, es un pequeño trozo de un capítulo de un libro de 66 libros. ¿Y por qué solo me leen eso cada vez que se celebra la cena? ¿Por qué solo me leen domingo tras domingo, mes tras mes, solo me leen esos 4 versículos? Claro, y entonces si yo hago eso con usted, una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años, y más bien la iglesia tradicional cristiana lo ha celebrado por siglos, claro que pensamos que eso está bien. Entonces, hoy vamos a hablar, y no solo hoy vamos a ver la primera parte de 3, de lo que sí es comer la cena del Señor. Hoy vamos a ver la parte número 1. Y la parte número 1 yo quiero hacer como una introducción en lo cual me voy a referir solo a algo como lo que pudiéramos decir el rudimento versus el fundamento. Por si quiere tomar nota ahí. Hoy voy a hablar del rudimento versus el fundamento. En la segunda parte hablaré de lo que no es comer la cena, o sea, de lo que no dice la Biblia, de lo que usted cree que dice pero no dice. Esa es lo que vamos a hablar en la segunda parte. Y en la tercera parte, o sea, la tercera semana, vamos a ver lo que sí es comer la cena del Señor. Que por cierto, hoy se los dije al inicio que hoy vamos a comer la cena del Señor. Hoy vamos a comer la cena del Señor. Pero lo que pasa es que usted seguro está nervioso y dice, ¿será que me van a repartir eso? No, hoy vamos a comer la cena del Señor. Y vamos a darnos cuenta, por lo menos de manera introductoria, en la tercera parte vamos a ver todos los fundamentos bíblicos y que ojalá el Espíritu Santo también nos dé revelación de lo que sí es comer la cena del Señor. Pero hoy veremos rudimento versus fundamento. Y para eso nosotros deberíamos de hacernos una pregunta, porque yo sé que usted se está haciendo algunas preguntas. Algunos hermanos, quizás de los que tengo aquí presentes, todavía están con esas dudas y dice, pero ¿por qué yo todavía no puedo soltar ese rudimento? ¿Pero por qué yo todavía creo que eso es importante? A pesar de que hemos enseñado muchas veces y muchas cosas que están con fundamento bíblico. Pero es que la tradición es tan fuerte, mi hermano, la tradición es tan fuerte que cuesta romper eso, derribar eso. Y yo estaba hoy precisamente meditando, preparando la enseñanza, estaba meditando que el pueblo de Israel fue libertado de Egipto. ¿Sí? Todos conocen esa historia. El pueblo de Israel fue libertado de Egipto. ¿Cuántos fueron libertados por Dios? ¿Hay alguien acá de los que han sido? ¿Usted ha sido libre? Sí. ¿El Señor te libertó de la esclavitud, del pecado, del poder del diablo? Sí. Ok. Pero luego el pueblo de Israel, cuando llegó a la tierra prometida, los que llegaron, cuando llegaron a la tierra prometida,
no pudieron entrar de buenas a primeras. ¿Sabe qué se encontraron de frente? Se encontraron de frente con unos muros, con unas murallas. No pudieron entrar a la tierra prometida de buenas a primeras. Se encontraron con unos muros de más o menos 6 metros de ancho. O sea, usted sabe lo que es un muro de 6 metros de ancho. Si quiere darse la idea, es de columna a columna. Ahí hay 6 metros. Eso era el grosor del muro, y estamos hablando de las murallas de Jericó. Entonces, no pudieron entrar, no pudieron experimentar, no pudieron disfrutar de la tierra prometida hasta que fueran derribados esos muros. ¿Y cree usted que es diferente en la iglesia cristiana, en los hijos de Dios? Espiritualmente hablando, no. Hay muchos muros que derribar antes de poder disfrutar de esa tierra prometida, que es Cristo. Nuestra tierra prometida es Cristo, y para disfrutarlo a Él sí que hay que derribar muros. Y uno de esos muros son los muros de religiosidad. Y claro, ahora nosotros deberíamos de estarnos haciendo una pregunta. Ya, puesto el tema, puesto, servida la mesa, entramos en materia, y usted seguro está diciendo, haciéndose preguntas y con dudas todavía. Entonces hagámonos la primera pregunta que usted debió haberse hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué los evangélicos celebramos la cena del Señor? ¿Por qué la celebramos? Algunos, muy pocos, nacen en una iglesia cristiana. Por ejemplo, obviamente mis hijos nacieron en un hogar cristiano, y rige lo mismo para ellos, como rige para los que se convirtieron a Cristo a los 18, 25, 30 o más años. Llegan a una iglesia y todos celebran la cena del Señor con pan y jugo de uva. Entonces ellos dicen, eso es correcto. Y más, si yo le doy una enseñanza a usted y le digo, esto es lo correcto, y lo hacemos una vez, 2 veces, 10, 100 y todos los años que usted tiene que congregarse, entonces usted cree que eso es cierto, que está bien, porque es lo que le enseñaron sus pastores o sus padres. Lo que yo le enseñé a mis hijos desde pequeños, ellos creen que eso es lo correcto. Entonces, ¿por qué los evangélicos celebramos la cena del Señor? Respuesta: porque eso nos han enseñado, porque eso fue lo que nos enseñaron, que había que celebrar la cena de esta manera. Vamos por partes. Usted aquí, es más, hoy vemos la parte 1, no se pierda la 2 y la 3, porque si no, no va a poder recibir lo que el Señor quiere que nosotros recibamos, o sea, la verdad. Entonces, ¿por qué los evangélicos celebran la cena del Señor? Porque eso nos han enseñado. Vamos a ver, la iglesia cristiana evangélica, como se le conoce, está fundamentada en 2 corrientes. Una se conoce como la corriente calvinista y otra se conoce como la corriente arminiana. Son 2 hombres reformadores que aparecieron en el siglo XVI, y entonces empezaron, valga la redundancia, la reforma cristiana, que en aquel tiempo la que estaba en el poder era la iglesia católica. Entonces ellos, después de lo que hizo Martín Lutero, paralelamente, en el mismo tiempo, ellos empezaron a luchar por esta reforma. Lo que dice la Biblia, lo que hay que hacer, lo que es correcto. La iglesia que está hoy en el poder no está enseñando la verdad. Esto es lo que dice la Biblia, etcétera. Más o menos le dibujo cómo podría ser una reforma, ¿verdad? Como una revolución, solo que en este caso bíblica. Entonces, la iglesia cristiana evangélica se basa en una de estas 2 corrientes. Óigame, y tal es así, se ha fortalecido tanto estas 2 corrientes que, por ejemplo, una de esta corriente, la calvinista, no preciso cuál creen en qué, pero una cree que, por ejemplo, la salvación es para todos, independientemente de lo que usted haga, como lo haga, y cuando lo haga usted se va con Dios. Usted puede vivir como quiera, usted es salvo, siempre salvo. Se lo estoy traduciendo un poquito así a mi manera, para ir más rápido.
Y otro, bueno, estos que le acabo de mencionar, su tesis es: la salvación no se pierde. Y luego otro: sí se pierde. Y luego pero todos son escogidos. Y dice: no, Dios en su soberanía escogió a unos sí y a otros no. Y entonces todo esto hace tal conflicto que algunos hasta no quieren seguir a Dios, precisamente porque algunos dicen: ya, y si Dios ya escogió a unos y a otros no, y Él sabe quién sí y quién no, ¿de qué me voy a preocupar yo? Si me escogió, me voy con Él, y si no me escogió, por más que haga, no me voy con Él. Ahora, claro, con razón, muchos inconversos, ateos, impíos, no sé cómo los quiera llamar, no quieren seguir a Dios. Dice: ellos mismos tienen un enredo entre ellos, entonces yo mejor me quedo en mi casa creyendo lo que yo creo. Y algunos hasta se creen su propio Dios. Entonces, lo que le quiero decir, volviendo otra vez al punto que estamos hablando hoy, es que la iglesia cristiana, la mayoría, en su totalidad casi, se rige bajo estas dos corrientes. Entonces, han sido tan fuerte la influencia de estos dos reformadores que todavía estamos peleando por si se pierde la salvación, no se pierde la salvación, hay escogidos, no hay escogidos, la gracia es irresistible o se puede resistir la gracia, y tantas cosas que seguramente usted dice: pastor, no sé de qué me está hablando, hasta hoy lo oigo. Bueno, eso es parte del problema de por qué nos ponen a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. ¿Qué es parte del problema? Nuestra ignorancia. Ok, pero no quiero adelantarme al punto. ¿Solo estos dos reformadores hubo? No, hay varios reformadores más, como Martín Lutero, ya les mencioné a Calvino, Juan Calvino, Spurgeon, Watchman Nee, Juan Wesley, Carlos Finney, Dwight L. Moody. Fueron hombres, si se pudiera decir, no sé, yo esto lo voy a decir yo, fueron quizás antorchas. En algún momento Dios les mostró una luz, pero número uno, ellos se enfocaron solo en esa pequeña luz y pensaron que esa pequeña luz era toda la luz, y se fueron por esa rama, se fueron por una rama, no mantuvieron el camino derecho, no siguieron asidos del tronco que es Cristo. Pablo dijo: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Y entonces se fueron por una doctrina, y por eso es que ahora hay más de 6,000 religiones en el mundo. Porque unos creen fuertemente en el bautismo, otros creen fuertemente en la segunda venida, otros creen en el sábado, otros creen en el domingo, otros creen en que hay que bautizar pringando al creyente con agua, otros dicen no, hay que meterlo. Y ahí se esparcen miles de religiones y creencias. Ok, gracias, permítame hacer comillas, gracias a estos reformadores que más bien lamentablemente creo yo que crearon un problema al irse cada uno por su rama y no más bien unirse y buscar lo que el apóstol Pablo decía: solícitos en guardar la unidad. Ok, continúo. Todos estos, mis amados, han influenciado nuestra fe. Le mencioné varios nombres de algunos reformadores. Hay más todavía en Inglaterra, en Holanda, en Francia. En cada país se levantó un reformador que decía: esto es lo que dice la Biblia. Y él levantó su tesis. Y luego alguien después de ellos reunió las diferentes tesis e hizo una nueva tesis. Y cuando desapareció este nuevo que hizo una nueva tesis, apareció otro nuevo que le gustó una parte de su tesis, pero otra parte de otra tesis. Mis hermanos, creo yo que tenemos que volvernos a Dios, al verdadero Maestro, al Espíritu Santo. Tenemos que volvernos a Él. Es más, tenemos que rogar
por misericordia. Tenemos que pedirle a Dios: Señor, ayúdanos, porque tenemos una mezcla de religiones, una mezcla de versículos que nos han hecho daño, creo yo. Y todo esto lo vamos a probar. Entonces, todos estos reformadores han influenciado nuestra fe, de tal manera que ellos mismos en sus escritos, muchos de ellos se convierten en enciclopedias, muchos escritos de ellos, sus comentarios, libros, compendios, o sea, son muchos escritos que estos hombres han levantado. Y luego que se va esa generación, la nueva generación que no conoce a Dios se apoya en esos escritos. Entonces, ¿cuál es el error? ¿O cuál es el problema? Que nosotros nos hemos dejado influenciar por los escritos de hombres y no por el escrito de Dios. Aquí está, mi hermano. Esto es lo que nos debe influenciar. Este escrito, el que fue inspirado por Dios. Y dice que Él inspiró a hombres de Dios para que escribieran. No escribieron por voluntad humana, dice el apóstol Pedro. Dice que ellos fueron inspirados por Dios y que es la palabra profética más segura. Para que usted tampoco tenga miedo, dice, y me dice: pastor, entonces ahora ¿en qué debo creer? No. Aquí está la palabra profética más segura. Pero si yo me voy a otros escritos, que es lo que también son mis palabras, voy a decir algo fuerte, pesado. Yo creo que la mayoría de pastores, predicadores, apóstoles, profetas y maestros, la mitad, solo voy a poner la mitad de estos hombres que enseñan las escrituras, están enseñando lo que han leído en libros, no lo que han leído en las escrituras. Muchos pastores se van y entonces abren las grandes doctrinas de la Biblia. Hoy voy a hablar de la santidad, hoy voy a hablar de la fe, hoy voy a hablar del pecado. ¿Y para qué me voy a preocupar si ya hay una enciclopedia que habla del pecado? Que escribió Charles Spurgeon, que escribió Dwight L. Moody, que por cierto Dwight L. Moody levantó una universidad. Billy Graham levantó otro complejo también de enseñanza. Y así por todo el resto del mundo nos encontramos grandes universidades cristianas que tienen escritos de sus reformadores o de sus fundadores, y ellos se basan en lo que creen sus fundadores. Y entonces por eso yo creo. ¿Y por qué creo eso? Por lo que escucho que se predica, que se basan, lo que ellos creen y lo que ellos predican se basan en libros que han leído. Van y leen un libro para ir a predicarle a la iglesia. Van y leen una enciclopedia para ir a predicarle a la iglesia. Y ni que se diga ahora que tenemos a San Google. Solo dice: ¿de qué quiere que le hable, mi hermana? De la justificación. Espérese un momentito. ¿Qué es justificación? San Google. Y San Google le dice que es justificación. Ok, pero San Google no crea que se va a meter en problemas para yo no tampoco meterlo a él en problemas. No. San Google es neutral. San Google no tiene color, no tiene equipo. ¿Sabe qué hace San Google? Le da 4 o 5 respuestas. Salen ahí las opciones y usted dice esta, leí las 5 y dice: me parece esta, la número 3, me parece que es la más correcta. Qué tremendo. Le voy a enseñar esto a la iglesia. Mi hermano, estamos en peligro. Yo creo que el cristiano es un espécimen, el verdadero, ¿verdad? El verdadero cristiano es una especie en peligro de extinción. Ahora hemos sido influenciados por estos reformadores. Estos son los primeros influencers que aparecieron en el mundo, los reformadores. Y entonces la doctrina básica cristiana se basa en los escritos de ellos y han dejado de lado lo que dicen las escrituras. O sea, muchos de esos escritos contradicen lo que dicen las escrituras, pero a nosotros nos parece bien. Claro, usted
ha sido criado en esa cultura, en esa tradición, en ese rito, en esa ceremonia, y usted cree que está bien. En una ocasión llegó una niña y le pregunta a su papá, está su papá leyendo el periódico en el sillón, y se acerca a la niña y le dice: papá, quiero hacerte una pregunta. Sí, dime, hija. Y sigue leyendo su periódico y le dice: ¿cómo nacen los niños? ¿Cómo nacen los bebés? Y vuelve a ver el papá y le dice, le dio la respuesta más sabia que puede darle cualquier papá a su hija. Y le dice: hija mía, pregúntale a tu mamá. Y siguió leyendo su periódico. Entonces, la mamá está haciendo los quehaceres y la niña le dice: mami, mami, ¿cómo nacen los bebés? ¿Cómo nací yo? Fue más directa y le dice: ¿cómo nací yo? Y wow, ustedes saben que esa pregunta, respondérsela a un niño, no es fácil. O sea, ¿cómo le explico? Dice usted, ¿cómo le explico? Tan pequeño que está. Entonces la mamá dice: ya sé, hija mía, vea, yo un día yo quise tenerte, yo quería tener una hija, pensé en ti. Y entonces yo me fui al campo y corté una linda flor. Y en la noche llegué antes de acostarme y la puse en la mesita de noche. Y me acosté a dormir pensando en ti. Y a la mañana siguiente amaneciste tú. Y entonces la niña se va toda contenta, creyó la historia, ¿verdad? Se va toda feliz, ya ella sabe cómo nacen los bebés. Pero a los 15 días, dice la niña: quiero tener un bebé. Quiero tener un bebé. Y ya sabía cómo nacían los bebés. Entonces se fue al campo, cortó una linda flor, se fue a dormir y antes de acostarse puso la florcita en la mesita de noche y se acostó a dormir pensando en su bebé. Y a la mañana siguiente hubo un problema durante la noche. El viento sopló fuerte y se voló la flor, ya no estaba ahí. Pero cuando ella abre los ojos, dice: voy a ir a ver. Y cuando ve en la mesita de noche, en lugar de la florcita, hay una cucaracha. Y se queda ella viendo la cucaracha y dice: pequeña cucarachita, eres bien fea y apestosa, pero eres mi hija. Te cuidaré por el resto de mi vida. Y se fue con la cucarachita a cuidarla. Pregunta: ¿quién podrá quitarle esa cucaracha a esa niña? La mamá le va a decir: ¿qué anda haciendo con esa cucaracha? Guácala, mátela. ¿Cómo? Ella es mi hija. Y la misma mamá fue la que le dijo y ella le creyó. Así estamos la mayoría de cristianos, creyendo en historias, en cuentos, tradiciones, porque el que estaba antes de nosotros lo enseñó, porque el que estaba antes de él enseñó, porque el líder de él le enseñó, porque el pastor de él le enseñó, porque aquel hombre de Dios que apareció un día así lo enseñó. Y nos vamos pasando una tradición tras otra. Así son las tradiciones. Entonces, mi amado, para ir entrando ya en materia, otra pregunta: ¿cómo sé? Ahora sí, pastor, entonces ya le estoy entendiendo, pero dígame una cosa, pastor. ¿Cómo sé yo si lo que usted me está enseñando, si lo que usted me va a enseñar, si lo que yo creo, porque lo importante es lo que usted crea? ¿Cómo sé yo, pastor, si lo que yo creo es verdad o es cuento? ¿O me han metido la historia de la cucaracha? ¿Cómo sé yo, pastor? Esa es la segunda pregunta que usted debe hacerse. La primera era: ¿por qué los cristianos celebramos la cena del Señor? Usted tiene que saber lo que está haciendo. ¿Por qué usted hace lo que los demás hacen? ¿Por qué usted repite? Solo porque me ve tomando eso, usted lo toma y ya y sabe, cree que es bueno. Usted necesita saber qué está haciendo. Esa es la primera pregunta: ¿por qué los cristianos tomamos la cena del Señor? Segunda pregunta, entonces: ¿cómo sé yo si lo que yo creo es verdad o es cuento? Respuesta: escudriñando las escrituras. Porque usted cree que creyó que yo tengo la verdad.
No, yo puedo meterle un cuento. Pero es que vea qué fácil, vea qué perezosos y qué vagabundos hemos sido por siglos los cristianos. Venimos a un lugar donde nos enseña un líder. Si creemos en ese líder, sí, si crean ese líder, hónrelo, ámelo, respételo. Pero mi hermano, también usted tiene que escudriñar las escrituras. Cuando el apóstol Pablo predicaba, dice que había un pueblo que era el pueblo de Berea. Ellos se iban a consultar lo que tenían de las escrituras para ver si coincidía lo que él enseñaba. Así tenemos que hacer nosotros. Usted tiene que, Jesús nos dijo escudriñar las escrituras. ¿Cuáles son las fuentes confiables que tenemos para conocer la verdad? Pastor, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Explíqueme, ya me está interesando. Necesito conocer la verdad. ¿Cuáles son las fuentes confiables que tenemos? Número uno, las escrituras. Vamos a ver qué dice San Juan 5:39. San Juan 5:39 dice así: primera fuente confiable, las escrituras. Porque dice así, dice San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. También en otra ocasión Jesús le dijo a los fariseos: erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Erráis. Cuando usted ignora las escrituras, usted erra, usted comete errores, usted falla, yo fallo al ignorar las escrituras. Por eso Jesús nos mandó a escudriñar las escrituras. Esa es la primera fuente confiable que usted tiene. Su pastor, su líder, su apóstol, su profeta que le dirige acá un mensaje cada domingo, no es la fuente más confiable. Es una fuente, pero para eso él te da versículos, te da títulos, te da frases y te dice: apunte para que usted luego vaya a su casa, escudriñe en las escrituras. Porque vea lo que ha pasado con una ceremonia que es tan fuerte como este rito, como esta ceremonia, que algunos sienten que si les quitan esto, les están quitando algo sagrado. Que si no participan de eso, están perdiendo algo sagrado. Entonces pregunta: ¿su fe en qué está fundamentada? ¿En Cristo o en esta práctica? Entonces, primera fuente confiable, las escrituras. Usted tiene que ir a ver qué dicen las escrituras acerca de eso. Y déjeme decirte que las escrituras son 66 libros y son miles de capítulos y miles de versículos. Entonces, ¿por qué usted va a fundamentar su fe en 4 versículos que no son toda la Biblia? Segunda fuente confiable. Vea que le estoy dando armas para derribar esos muros de Jericó que hay en mi mente, que hay en mi corazón, para poder disfrutar de la tierra prometida. Segunda fuente confiable es el Espíritu Santo. Vea lo que dice San Juan 15:26. Vamos a San Juan 15:26, que dice así. San Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu quien yo os enviaré, vuelvo a leer. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuántos quieren conocer la verdad? ¿Quiere conocer la verdad? El Espíritu de verdad es el que lo guiará a toda la verdad. Y él va a dar testimonio de Cristo. Las escrituras hablan de Cristo, testifican de Cristo. El Espíritu Santo va a venir a dar testimonio de Cristo también.
El Espíritu Santo no nos va a poner a hacer cosas que no nos lleven a Cristo, que no nos hagan depender de Cristo, adorar a Cristo, volvernos a Cristo, confiar en Cristo, fundamentar nuestra fe en Cristo. El Espíritu Santo no nos va a llevar a hacer nada que no tenga esa dirección. Esas dos son las fuentes confiables. Ahora, quiero decirte algo. La Biblia puede ser como especie de pregunta y tal vez usted me la puede hacer. ¿Habla la Biblia de la cena del Señor? ¿Habla la Biblia de la cena del Señor? La respuesta corta es sí, pero no como nos lo han dicho. Que por cierto, solo una vez aparece la frase la cena del Señor en toda la Biblia. Solo una vez. Pero no como nos han dicho. No como nos han enseñado. No como lo enseñan las Escrituras, los 66 libros de la Biblia. Y ni que se diga no como el Espíritu Santo los revela. Nos han cambiado un rito por otro rito. Porque cuando un predicador quiere defender su tesis de que esta práctica, de que Jesús dejó, dicen así, Jesús dejó dos sacramentos, dicen. Uno es la cena del Señor. ¿Está seguro? O sea, usted me está diciendo que cuando Martín Lutero y sus amigos reformadores hicieron esa revolución para dejar de enseñar lo que la Biblia no decía, como lo hacía la iglesia tradicional, que la iglesia tradicional tiene 7 sacramentos, usted me está diciendo que entonces solo 5 hay que quitar y 2 sacramentos sí se quedan, pero curiosamente esos mismos 2 sacramentos que dejaron esos reformadores son iguales a los sacramentos que habían antes, solo que ahora los cristianizamos, o sea, le pusimos un nombre cristiano evangélico. Mi hermano, no, usted lo que hizo fue vestirme a la mona con otro vestido. Pero es la misma mona, ya sé, ya lo vi, la misma mona, pero me le cambió el vestido. O sea, usted me quiere meter 10 con hueco. Usted me está vacilando, porque esos mismos 2 sacramentos que usted dice que dejó Jesús para la iglesia cristiana son los mismos que había antes, que usted tanto critica. No, son los mismos. Porque eso no enseña la Biblia. Entonces nos han cambiado un rito por... Ahora, el que quiere defender su ceremonia, su rito, su tesis, quiere defenderla y dice, no, pero es que recuerde que el pueblo de Israel celebraba la Pascua y se reunían ahí y comían y el pan. Pero espérese un momento, porque en el libro del Éxodo, cuando él le dice que preparen la Pascua, yo no veo vino ahí, yo no veo vino. ¿Qué pasa? No me compare entonces con ese rito. No me diga, es que a ellos era la Pascua, pero ahora nosotros es la cena. Y ellos era para conmemorar la salvación y nosotros también es para conmemorar la salvación. No, mi hermano, pero el Señor no tiene nada que ver con eso de conmemorar la salvación con ritos externos. Porque antes, y aquí es donde quiero que vayamos a Hebreos 9, 6, 8. Vamos a Hebreos 9, 6. Hebreos capítulo 9, versículo 6, vamos a leer hasta el 8. Hebreos 9, 6. Hebreos 9, 6 dice, ponga atención mi hermano, y esto abra su espíritu. No tenga ningún prejuicio. Aquí yo, lamentablemente, pero beneficiosamente para todos, tengo que decir la verdad. Yo no puedo defender algo que no tenga que ver con la obra de Cristo. Así que mi hermano, usted quiere experimentar a Cristo o vivir una religión.
Vamos a ver, quiero oírlos que me respondan. ¿Usted quiere experimentar la salvación de Cristo o quiere vivir una religión? Porque si usted lo que quiere es vivir una religión, tranquilo, entonces no. Cerramos y seguimos celebrando el culto externo, que es lo que vamos a hablar aquí. Hebreos 9:6 dice: y así dispuestas estas cosas, está hablando del tabernáculo en el Antiguo Testamento, el tabernáculo de Moisés y también obviamente el templo de Salomón, pero en este caso enfoquémonos en el tabernáculo que hizo Moisés. Dice: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo. En la primera parte del tabernáculo dice que estaban dispuestas estas cosas, cosas como estas, un lavacro ahí para bautizar a la gente, un incienso, hay un incensario, un mito que salía, sacrificio, habían varias cosas ahí, varios elementos. Dice: y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Diga conmigo, culto. Pero en la segunda parte, viene la otra parte del tabernáculo, dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender. O sea, ese tabernáculo que se construyó no era para que lo adoraran y lo dejaran por siempre. No, el Espíritu Santo estaba dando un mensaje con ese tabernáculo. Estaba diciendo algo, era tipo y sombra de una verdad que vendría más adelante. Entonces el Espíritu Santo, porque es el que nos guía toda la verdad, dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que acabamos de hablar, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, la segunda parte, no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Pastor, pero ¿qué me está diciendo? No estoy entendiendo. Si este fuera el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, entonces en el lugar santo estaban todos los elementos, todos ahí, las piscinas bautismales, todos los panes, el sacrificio, el incensario, el culto. Los sacerdotes venían a rendir un culto ahí. Pero eso no era lo que quería Dios, no era la promesa, no era el propósito eterno de Dios, no era el deseo de Dios para sus hijos. El deseo de Dios era que un día viniera su Hijo Jesucristo, que era el Cordero de Dios, el verdadero Cordero, el verdadero sacrificio, y abriera el velo del templo en dos y abriera el camino para el lugar santísimo, el lugar donde solo el sumo sacerdote podía estar. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote hoy? Cristo. O sea, solo Cristo puede estar en este lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, la misma esencia de Dios. Pero ahora nosotros sí podemos estar en el lugar santísimo, en el sumo sacerdote que es Cristo. O sea, en Cristo yo estoy en el lugar santísimo. Pero falta algo. Todavía no le he dicho todo. Falta algo. Usted no puede estar en Cristo, no puede disfrutar de ese sumo sacerdote, no puede disfrutar de esa presencia, ese poder, esa gloria, no puede hacerse uno con Él, entre tanto que la primera parte esté en pie. Los ritos, la ceremonia, los elementos, el culto externo, ahora es un culto interno. Yo soy el culto. Dice que nos presentemos delante de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Yo soy el culto. Si yo estoy en Cristo, si yo dependo de Cristo, si mi fe está fundada en Cristo, pero si todavía mi fe depende de elementos externos, ni se ha quitado el velo, ni usted ha entrado por el camino vivo que ha abierto Él al lugar santísimo. ¿Alguien me está entendiendo algo? Ok. Ahora, mis amados,
Por eso es que una de las cosas que nosotros debemos de entender es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Igual, así como había la primera parte y la segunda parte, la primera parte, todo el culto externo, ritual, ceremonial, pertenece al antiguo pacto, pero el culto agradable a Dios, que es en Cristo, pertenece al nuevo pacto. Necesitamos entender esa diferencia. El antiguo pacto tenía que ver con cosas externas, físicas y naturales. El nuevo pacto tiene que ver con cosas internas, espirituales y eternas. ¿Usted sabe cuál escoge? ¿Quiere las cosas naturales, temporales, pasajeras y que se destruyen con el tiempo? Siga con eso. Pero si usted quiere pasar a la eternidad en Cristo y disfrutar de toda su riqueza que hay en Él, entonces, mi hermano, destruya todo eso, que ya no quede en pie la primera parte para que ese velo sea quitado y pueda entrar al lugar santísimo. Pero lo que quiero todavía hoy dejarte bien plasmado, pongan mucha atención. Vamos a hablar algo importante de las escrituras, porque le dije que la primera fuente confiable que tenemos son las escrituras. La segunda es el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Entonces usted puede ir a Él y preguntarle y que le revele. Ahora, la primera fuente confiable que les mencioné fue las escrituras, pero estas lamentablemente han sido muy manoseadas. Yo no sé si me está viendo por internet alguien de otro país y no entiende lo que es la palabra manoseada. Ha sido muy manipulada. La hemos tocado los hombres, las escrituras. Y ese es otro gran problema del cual nosotros no nos habíamos dado cuenta. Puede ser que por ahí usted se salve un poquito, puede ser, pero después de hoy ya usted no tiene excusa. Después de hoy usted escoge, como le digo Moisés a Israel, después de que pecaron, hicieron el becerro, idolatraron, hicieron fiesta y orgías y todo eso. Entonces llegó Moisés y se enojó y quebró las tablas. Y entonces dijo: el que esté del lado de Jehová, véngase para acá. Y dice que solo se pasó la tribu de Leví. Oiga, pero ponga atención, es que cada cosa habla de Cristo. El que esté de parte de Jehová, véngase para acá, para mi lado, dijo Moisés. Y se pasó solo la tribu de Leví. ¿Y qué? Ahí terminó la noche, ahí terminó el castigo. No. Le dijo a los levitas: ustedes hoy se han consagrado para Dios. Ahora viene la prueba final. Saquen sus espadas y maten a sus hermanos. O sea, o usted está de parte de Jehová o le toca la muerte, o se pierde. Como dice: el que siembra para la carne cosecha corrupción, muerte. Entonces usted hoy decide si está del lado de Cristo o del lado de lo que ofende a Cristo. Porque entonces Cristo va a decir: Padre, pero todo el sacrificio que yo hice, mandé a mi Espíritu Santo, o fui yo, me apersoné, porque yo les dije: vendré a vosotros, me apersoné. Esa obra maravillosa, linda, preciosa en la cruz del Calvario. Y no solo eso, vengo a enseñarles, pero ellos no me quieren escuchar. Pero ellos no escudriñan las escrituras, pero ellos ni siquiera saben de qué hablan las escrituras. Se quedan con lo que les enseña el pastor. Padre, le dice Cristo hacia al Padre: Padre, ¿le creen más al pastor que a mí? ¿Le creen más a lo que oyen en la radio que a mí? ¿Le creen más a un libro que escribió un hombre que ni sabían que hasta estaba en pecado, que a mí, que soy la verdad, el camino, la vida? Entonces usted escoge. A partir de hoy usted escoge. Les dije que íbamos a ver algo importante de las escrituras. ¿Qué hicieron los reformadores, por ejemplo, con las escrituras? ¿Qué hicieron los reformadores con las escrituras? Hicieron dos cosas.
dos cosas que nos han afectado tanto. La primera, la reordenaron. Yo no sé si usted sabía que el orden de los libros de la Biblia que está aquí no es el orden cronológico, pero el orden que está aquí de los libros de la Biblia así no fue escrito. Por ejemplo, le voy a citar un ejemplo. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Alguien que lee la Biblia, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. Y ahora le digo, ¿y cuál fue el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito? Cronológicamente hablando, ¿cuál se escribió primero? Y uno oye solo grillos. ¿Cuál fue el segundo que fue escrito? Porque si le digo cuál fue el segundo que está aquí, dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Y usted va ahí, ¿verdad? Y dice, pastor, me los sé todos en orden. Sí, pero usted se sabe el orden que pusieron los reformadores, no el orden que puso Dios. No el orden cuando Dios le dijo, escribe Tony, y escribió Tony. Y después, escribe Alejandro, y luego escribió Alejandro. Escribió primero Tony que Alejandro. Pero los reformadores se les ocurrió una genial idea de reordenar los libros de la Biblia. Algunos dicen que por orden de tamaño, no sé. Pero yo digo que fue como mano criminal, como mano peluda, dijo el Chavo del 8. ¿Se da cuenta? Si yo le digo a usted, ¿cuál es el primer libro de la Biblia que fue escrito? ¿Cuál fue el primer libro que se escribió? Y los estudiosos coinciden, la mayoría de estudiosos coinciden que fue el libro de Job. ¿Ves? Y si yo le digo, ¿y cuál fue el último libro escrito del Antiguo Testamento? Y dice, está fácil, pastor, Malaquías. No, ese es el último que está aquí, acomodado, pero no fue el último que se escribió. Y así vamos con todos los libros. O sea, no sé, barajaron el naipe y así. Ahora, yo no me quedo muy tranquilo con que haya sido accidentes. No. Porque eso nos ha enredado a nosotros mismos. ¿Por qué les digo esto? Porque el primer libro de la Biblia, el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió fue el libro de Santiago. ¿Alguien sabía eso? Sí. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribió después de la muerte y resurrección de Cristo fue el de Santiago. Por eso usted ve a Santiago hablando cosas, y esto no lo digo a la ligera, no. Usted ve hablando a Santiago cosas que todavía los judíos cristianos creían que había que practicar. ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos capítulo 15 ya ahí urge una reforma, porque los judíos que estaban creyendo en Jesús le decían a los nuevos, tiene que circuncidarse conforme al rito de Moisés, porque si no, no se salva. ¿Qué le pasa? Entonces, ¿me salva Moisés o Cristo? ¿Es por la ley o por la fe? ¿Es por un rito externo o es por la circuncisión interna del corazón? Entonces ya ahí hubo el primer concilio en Hechos capítulo 15. O sea, que lo que sucede en los primeros 15 capítulos, usted va a ver un poquito ahí como de mezcla entre antiguo pacto y nuevo pacto. Y en esto todavía estaba moviéndose Santiago, que fue el primer libro escrito. Segundo libro, ese es el que nos importa mucho. Segundo libro que se escribió del Nuevo Testamento fue Gálatas. El libro de Gálatas. Ahora, ¿y por qué esto es tan importante, pastor? Porque si usted lee el libro de Gálatas, usted va a ver que Pablo exhorta a los Gálatas y les dice, oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Cristo fue claramente presentado, ¿y cómo es que os queréis volver a los débiles rudimentos de la ley?
y empieza a explicarle que la ley era un tutor para llevarnos a Cristo, pero que una vez llegado Cristo ya no hace falta el tutor, que Abraham fue salvo por la fe, por creerle a Dios. Y empieza a hablar de la ley y la fe, la ley y la fe, la ley y la gracia, exhortándoles a los Gálatas a no volverse a la ley, a no creer que hay que practicar la ley y mucho menos volverse a los débiles rudimentos. Y dice, los que se justifican de la ley, dice que han caído de la gracia y se han desligado de Cristo. Por eso yo le digo, ¿usted quiere depender de Cristo o de obras, rudimentos y ceremonias? ¿Qué prefiere? Porque el que depende de las obras de la ley se desliga de Cristo. Porque Dios no acepta, no permite mezclas. Entonces, ahora, si Gálatas fue escrito muchos años antes que Primera de Corintios, ¿cómo cree usted que Pablo le va a decir a los Gálatas que dejen de depender de los débiles rudimentos de la ley? Y luego 5, 6, 7 años más tarde le va a decir a los corintios, venga, celebren esto, porque si no celebran esto, no van a ser salvos. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, el que puso Corintios antes de Gálatas es tramposo, ¿verdad? Porque Gálatas fue primero escrito 5, 6, 7 años después, se escribió Corintios. Entonces no creo que Pablo, que haya exhortado, regañado y le haya dicho, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Claro, habían judíos que andaban revolviendo y mezclando todo. No creo que años después venga y le diga a los corintios, ustedes sí, chiquitos míos, celebren esto, este rito externo. No, mi hermano, Pablo no estaba jugando. Nosotros hemos malinterpretado, alguien nos ha inducido, alguien ha estado haciendo algo solapadamente. Y déjeme decirle lo siguiente, ¿qué hicieron los reformadores? Reordenaron el orden de los libros y no solo eso, dividieron los libros de la Biblia en capítulos, versículos y párrafos. Pastor, ¿y qué tiene eso de malo? Mucho, mucho de malo. Porque me cortan verdades que viene hablando el Espíritu Santo, que tiene que seguir. El domingo pasado les mencioné por qué me separan el capítulo 9 de 1 Corintios del capítulo 10, cuando Pablo sigue hablando. Pablo no ha terminado de hablar. No me corten los capítulos, no me corten los versículos, no me corten. Por eso la Biblia fue escrita originalmente de un solo corrido. Una carta, cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, es una carta desde principio a fin. Él no la dividió ni en capítulos, ni en versículos, ni mucho menos en párrafos. Es una idea completa de principio a fin. Pero pastor, ¿y por qué me dice que tiene de malo eso? Todavía no he entendido qué tiene de malo. Vea, vamos a ver una imagen de un escrito original de esto. Si San Google no me mintió, es una porción del escrito de Mateo capítulo 26. Y ustedes creo que lo van a tener acá. Ok, ahí está. Ese es un escrito original, una porción que, si no, vuelvo a repetir, no se equivocó San Google cuando yo se lo pedí. Esa es una porción que corresponde a Mateo capítulo 26. ¿Usted ve capítulos ahí? ¿Usted ve versículos ahí? ¿Usted ve párrafos ahí? ¿Usted ve titulitos en medio ahí de párrafo y párrafo? No. Escribió, el evangelista escribió. Pero ve ahora lo que hicieron los reformadores con esa misma página. Vamos a ver ahora una porción de una Biblia que sí fue escrita, que fue dividida en capítulos, versículos y párrafos. Creo que la tiene ahí. Ahí está.
Mateo capítulo 26. ¿Y qué contiene Mateo? ¿Cuál narración? Porque lo que está haciendo Mateo es narrando. Ok, voy a hacer una pausa, un paréntesis rápido. Nosotros los predicadores, los maestros, apóstoles, evangelistas y profetas, debimos haber estudiado algo que se le llama hermenéutica. Aquí algunos han llevado ese curso. Debimos haber estudiado hermenéutica. Y estoy casi seguro que a través del mundo hay predicadores que no saben qué es hermenéutica. Número uno. Número dos, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica me dice que hay unas reglas para interpretar las escrituras, la Biblia es su propio intérprete, hay algo que se llama el contexto, hay que tomarlo en cuenta, y luego la comparación de las escrituras a través de textos paralelos. ¿Alguien cree que estoy hablando en francés? Ok, el que ha llevado el curso de hermenéutica sabe de qué le estoy hablando. Pero el que no ha llevado el curso de hermenéutica y hasta ahora oye eso, le estoy hablando en francés, ¿cierto? Por lo menos en patuá. ¿Se da cuenta? Ahora, lo que pasa es que esto mismo de la hermenéutica y las herramientas y las estrategias han llevado al hombre a hacer todo este tipo de manipulación de las escrituras. Y entonces ahí es donde se abre un portillo para tergiversar, para malinterpretar. Ahora, si nosotros vemos este texto de Mateo capítulo 26, es donde dice aquí, si usted logra, no sé si logra ver, Mateo 26, 17 tiene un título. Esto es importante lo que le voy a decir y esto es fuerte también. Ahí en Mateo 26, versículo 17, antes tiene un título y ahí dice, institución de la cena del Señor. Y si usted va a los textos paralelos, por eso le hablaba de hermenéutica, que es en Marcos capítulo 14, habla la misma historia, la misma narración, por eso también le hablaba de hermenéutica, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo que están haciendo es narrando nada más, narrando la vida de Jesús, vida y milagros de Jesús. Solo están narrando Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, en Mateo, en Marcos y Lucas capítulo 22, Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22 aparece la misma narración de la noche que el Señor Jesús tomó pan y lo partió. ¿Ok? Pero los reformadores nos hicieron entender, nos vendieron la idea y la doctrina de que Jesús estaba instituyendo la cena del Señor, que Jesús estaba cambiando un rito por otro rito. Abiertamente así lo enseñan las escuelas bíblicas, que Jesús cambió la Pascua por la cena. Y eso es totalmente erróneo de acuerdo a todo el contexto de las escrituras. Y si alguno, tal vez de los que están acá presentes no lo hagan, pero si alguno de los que me está oyendo difiere de eso y me dice no, está equivocado, pues bien sería que nos sentáramos y viéramos lo que dicen, que escudriñáramos las escrituras, lo que el Espíritu Santo dice también y testifica de Cristo. Porque lo primero que le voy a decir es, la Biblia no fue originalmente escrita en párrafos. ¿Y por qué un hombre que quiso dividir la Biblia en capítulos, versículos y párrafos, por qué quiso poner institución de la cena del Señor? Jesús no está instituyendo nada. Y luego, curiosamente, cuando vamos a 1 Corintios capítulo 11, que fue el primero que le leí, el título también dice institución de la cena del Señor. Pero ahí donde está el título en Corintios que dice institución de la cena del Señor, más antes en un título anterior dice
abusos en la cena del Señor. Entonces, ¿cómo es que la está instituyendo después de que ya hay abusos? O sea, ¿cómo puede nacer el papá después del hijo? Aparece primero un título que dice que hay abusos en la cena del Señor, y luego versículos más adelante dice institución de la cena del Señor. ¿Sí me explico? Pero los cristianos no sabemos nada de eso. Porque usted me dice, pastor, es que de ahí, yo lo que creo es lo que usted me ha predicado. Pastor, es que usted me ha enseñado eso. Bueno, está bien, mi hermano, perdón. Le enseñé mal cuando yo todavía andaba en tinieblas también. Y ahora el Señor ha alumbrado los ojos de mi entendimiento y me ha enseñado que esto es un rito externo y no tiene nada que ver con Cristo, porque la obra de Cristo es interna, espiritual y eterna. Y esto pertenece a un culto externo. Y que mientras esté eso en pie, no voy a poder experimentar precisamente la vida en Cristo, el sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote ahora, el lugar santísimo, la gloria de Cristo. No puedo experimentarla mientras yo todavía esté dependiendo de todos esos. Mientras yo todavía dependa de un culto externo, no puedo experimentar el culto interno. Y termino diciéndolo así: mientras yo dependa de una cena externa, no puedo experimentar y disfrutar la cena interna. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré. ¿A dónde? Eso es fácil, ¿verdad? Usted lo ha entendido siempre. ¿A dónde entra? ¿A dónde? Dígalo, ¿a dónde? ¿Cuál es la puerta que hay que abrir? Si alguno oye mi voz y abre su corazón, yo entraré y cenaré con él. ¿Dónde está la cena? ¿Dónde se lleva a cabo la cena de Cristo? En el antiguo pacto era una comida externa, pero ahora es una comida interna, espiritual y eterna. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a quedar aquí por hoy. Me queda la segunda parte. No le voy a decir, solo le voy a decir que es en el mes de agosto. No le voy a decir cuándo para que usted venga todo el mes de agosto. Pero queda la segunda parte y la tercera parte. Todavía no le he enseñado toda la verdad. Vamos apenas empezando. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos.